La educación universitaria en Venezuela sigue siendo tema que genera debate y polémica en el país. Y ustedes se preguntarán por qué Clara arranca con esa opinión o con esa matriz que ya se está generando a partir de lo que ha sido el anuncio de la eliminación de la prueba de admisión en las universidades públicas. Esto ha sido un tema de debate en los últimos días y por eso hoy nosotros queremos compartir con todas y todos ustedes algunos elementos que van a permitir que claramente podamos desmontar esas matrices de opinión que buscan empañar una iniciativa del gobierno bolivariano, el cual busca generar una amplitud y que la educación universitaria sea realmente inclusiva. Así que la invitación es a que ustedes a partir de este momento estén en sintonía con nosotros a través de esta plataforma, también de las redes sociales, Dailymotion como un canal, una plataforma que llega a cualquier parte de Venezuela y del mundo, y por supuesto mis redes sociales, @soykatyvega, @claramentebzla en todas las plataformas y nuestro canal en Telegram, Claramente. Y como de Claramente se trata, es importante que ya veamos lo que se está generando en torno a lo que ha sido ese anuncio que ha dado el Ministerio de Educación Universitaria de la eliminación de la prueba de admisión. Hay elementos importantes porque hasta el momento quienes se han pronunciado en contra de esta medida alegan que es inconstitucional, que es ilegal, pero lo que no dicen es que además de esta eliminación de esta prueba de admisión, hay otros elementos que acompañan esta medida para que realmente sea un proceso inclusivo. A continuación vamos a mostrar algunos de estos elementos y estos datos importantes que usted, padre, madre, representante, abuelo, abuela o joven que está a punto de graduarse de bachillerato y que ya se le está garantizando su cupo universitario, usted debe manejar para lograr entonces rebatir esa matriz de opinión que busca empañar este proceso inclusivo en la educación universitaria en Venezuela. Veamos entonces esos elementos que nos permiten desarrollar el tema. Como ustedes lo ven, a partir de la eliminación de las pruebas internas o esas que le llaman de admisión para ingresar a las universidades, surgen otros requisitos o otros requerimientos u otras cualidades claves que se toman en cuenta para la asignación de los cupos. Uno de ellos es que no se va a cobrar como parte de los procesos de admisión de universidades de gestión pública. El objetivo del mismo es garantizar el derecho a una educación universitaria gratuita y de calidad para todas y todos. Seguimos mirando otros elementos que acompañan lo que han sido estas decisiones del Consejo Nacional de Universidades, el cual se realizó la pasada semana. Y podemos mirar que además de todo lo que ya les he comentado, se va a implementar una política inclusiva a partir del reconocimiento del mérito académico a través del Sistema Nacional de Ingreso. Por otro lado, los bachilleres egresados con 20 puntos podrán ingresar en cualquier carrera y en cualquier universidad escogida en su primera opción. Por ejemplo, si algún bachiller quiere estudiar comunicación social y tiene un promedio de 20 puntos, va a tener la oportunidad de hacerlo en cualquier universidad que escoja en su primera opción. Los alumnos de 19 puntos en todos sus déciles, los 5 mejores promedios de cada liceo público y los 3 mejores promedios de cada colegio privado, podrán ingresar en cualquiera de sus 3 primeras opciones. Vemos entonces la apertura que se da para que realmente el sistema universitario, de educación universitaria, sea totalmente inclusivo. Además, tenemos que se van a considerar las capacidades académicas de cada estudiante, las variables territoriales, las socioeconómicas, para esa asignación de cupos y así sea más justa. Y en otro orden de ideas, pero que tiene que ver precisamente con la inclusión, los pueblos indígenas y los bachilleres con alguna discapacidad también tendrán prioridad en el acceso. Veamos entonces de qué manera se han venido tomando decisiones para permitir que en Venezuela los bachilleres, miles de bachilleres que ya van a ingresar a la universidad, tengan oportunidad de hacerlo sin pasar por procesos engorrosos, donde además le ponían a hacer unas grandes pruebas que en muchos casos no respondían ni siquiera a la naturaleza de lo que ellos iban a estudiar en la universidad. Siendo esto siempre un límite, porque quienes hemos vivido un poquito más que la juventud de ahora, no podemos olvidar que en nuestros tiempos se nos hacía una prueba de admisión, aun cuando tuvieses el promedio, simplemente podías pasar tristemente
por esa frustración de que te dijeran no pasaste la prueba de admisión. Y luego eso se generaba como un caldo de cultivo para lo que también se conocen como tramas de corrupción. No pasas la prueba, pero te tengo la opción si me pagas tanto. Eso pasaba y es parte de lo que ahora se está buscando de frenar con este nuevo sistema de educación universitaria inclusivo. ¿Cuáles son las matrices de opinión que se han venido generando de forma negativa? Vamos a ver de inmediato algunas de ellas, solamente por hacer un repaso y por supuesto de lo que los medios de comunicación que apoyan esa opinión han venido publicando. Lo vemos entonces allí, ahí tenemos parte de esas portadas o esos principales titulares que se han dado, y es que el gobierno de Maduro, porque así lo califica el portal El Nacional, ha eliminado las pruebas de ingreso. Pero además de eso, también hay quienes han dicho en otros portales o otras de las matrices de opinión que la OPSU está centralizando la asignación de cupos, evadiendo o invadiendo, mejor dicho, la autonomía de las universidades. Ahí vemos entonces en pantalla parte de lo que les estoy compartiendo. Y es así como también se ha venido generando otra de las opiniones, y es de la Universidad Central de Venezuela, donde ellos piden un diálogo para poder abordar este tema. Lo interesante y lo curioso de esto es que recientemente se dio el Consejo Nacional de Universidades, donde estuvieron presentes autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Veamos entonces cómo una noticia que es de importancia para la juventud venezolana y que está apostando al futuro de Venezuela, hoy nuevamente busca ser empañado por quienes, pues lamentablemente responden a la narrativa de una universidad solamente para quienes lo merecen y no para quienes pueden tener mayores posibilidades según no solamente el promedio, sino también algunas variables, como ya lo hemos comentado, socioeconómicas, territoriales, entre otros. Es el tema que vamos a estar desarrollando en este programa especial, donde claramente estaremos mirando de fondo lo que está ocurriendo con esto, y no solo eso, sino que en la próxima parte vamos a tener invitadas especiales donde precisamente vamos a conversar con Mariana Llanos, quien es presidenta de la FEBU, donde miraremos qué piensan los universitarios, qué piensa el sector estudiantil, qué piensan esos jóvenes que hoy se abren las puertas de las universidades públicas para que puedan estudiar la carrera que desean, por supuesto tomando en cuenta elementos que ya nosotros hemos desarrollado en esta primera parte. Así que la invitación es a que se quede pegado con nosotros. Al regreso tenemos mucho más sobre este tema, eliminación de la prueba de admisión a las universidades. ¿Realmente será algo ilegal? Lo hablaremos al regreso.
de vuelta desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque recuerde que también llegamos a través de las plataformas digitales como Dailymotion y las redes sociales de la Casa Venezolana de Televisión. Como ya conversábamos en la primera parte del programa, el tema que nos ocupa esta noche tiene que ver con ese anuncio que ha sido una buena noticia para los bachilleres o los recién bachilleres, y lo nota recién también cuando se dice que se va a eliminar la prueba de admisión en las universidades. Pero como no todo es color de rosa, siempre hay gente que busca empañar este tipo de iniciativas que son inclusivas. Y para poder desmontar todas esas matrices de opinión, tenemos en nuestro estudio a una estudiante universitaria. Qué mejor manera de nosotros hoy poder desmontar todas esas matrices que con Ariana Llanos, quien es presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Bueno, para nosotros es un honor poder participar en este programa que nos va a permitir hablar de la verdad, hablar de lo hermoso y lo grande que hemos logrado consolidar en nuestra universidad venezolana y que es muestra que nuestro gobierno bolivariano acompaña políticas de atención a nuestra juventud venezolana para garantizar la educación pública y gratuita como lo establece nuestra Constitución. Ariana, he visto en las redes sociales, sobre todo, que es donde se genera ese caldo de cultivo de opiniones y la matriz de opinión en contra de esta medida, donde no toman en cuenta las otras decisiones que se tomaron en el Consejo Nacional de Universidades, donde estuvieron presentes las autoridades de las universidades públicas de este país, todas las autoridades. Por eso llama la atención cómo hoy la UCB pide un diálogo respecto al tema cuando el espacio ya se dio. Ahora bien, he visto jóvenes como tú que han defendido la medida, pero también hay otros que se han manifestado en contra. Y eso es lo que nos toca hoy mirar. ¿Por qué hay quienes defienden esta medida y por qué hay otros que dicen que no tiene sentido, que hay que presentar las pruebas porque todos lo hicieron, que porque ahora no se va a hacer? Sí. Bueno, creo que es importante destacar muchos elementos. El primero es que el Consejo Nacional de Universidades es un cuerpo donde participan, como bien tú dices, rectores de distintas universidades, pero también es importante destacar que participan representantes gremiales. Participamos nosotros como estudiantes, tenemos una representación por cada sector de la universidad. Nuestra Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios también tiene un espacio allí importante. El otro gremio que participa son los trabajadores y trabajadoras, los profesores y profesoras y todo el cuerpo que vendrían siendo nuestros rectores, viceministros, toda la comunidad universitaria representada en ese espacio. Y que allí, bueno, se abordan temáticas diferentes y, bueno, lastimosamente han querido darle relevancia a algo que no es, digamos, lo que nosotros en esencia debatimos ese día. Cabe destacar que nosotros lo que hicimos fue reafirmar el compromiso que tiene el Consejo Nacional de Universidades y todos los que pertenecemos a la comunidad universitaria a la defensa de un modelo, que es el modelo de la educación pública, gratuita y de calidad que está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si defendemos ese modelo, la única vía para, digamos, consolidar el sector universitario es lo que se establezca en el Consejo Nacional de Universidades y allí fue claro esa manifestación que ejercimos todos y todas. Claramente surgió al debate un elemento importante que era reafirmar la eliminación de todos esos mecanismos que violaban esto que está establecido en la Constitución. ¿Por qué? Bueno, porque es que el Sistema Nacional de Ingresos tiene mucho tiempo y que en el 2008 y en el 2015 este decreto de eliminación de pruebas internas ya se había tomado la decisión que se eliminaba. Pero bueno, silenciosamente hubo autoridades y universidades que hicieron caso omiso y nuevamente reactivaron estos mecanismos para violar lo que se había concretado dentro del Consejo Nacional de Universidades. Entonces dejan a un lado el hecho de que desde el 2008, 2015 ya eso era un decreto. O sea, no es negociable, no es debatible nuevamente esto, que si va o no va una prueba interna. Y que además en ningún momento se habla que otros mecanismos de ingreso, ejemplo, un estudiante que quiera entrar por mérito cultural, deportivo, puede hacerlo, porque son mecanismos que tienen todas las universidades del país. Ejemplo, yo estudio en la Universidad Simón Rodríguez y los atletas tienen la oportunidad, aunque no sean asignados por el Sistema Nacional de Ingresos, de ingresar a la universidad. Y así podemos hablar de todas nuestras universidades públicas que existen otras formas de ingreso, siempre y cuando no se limite el hecho de
de distinguir que tú sí puedes entrar o no porque tienes mejor promedio o puedes entrar o no porque vienes de tal liceo público y como vienes del privado entonces te damos prioridad. Y eso era lo que estaba sucediendo actualmente en algunas universidades mal llamadas autónomas, que además el elemento de la autonomía es otro elemento que debatimos en ese espacio y que es, claro, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que invitamos a todos esos compañeros a que puedan leerla, es que es claro lo que dice que es la autonomía universitaria y que nuestro Estado la reconoce. El presidente Nicolás Maduro la reconoce, nosotros como movimiento estudiantil reconocemos la autonomía universitaria, pero eso tiene un límite. La autonomía en el hecho de gerencia administrativa de los recursos, la autonomía desde el hecho organizativo, la autonomía en el hecho de cómo se organiza, definir autoridades internamente pues, dentro de la universidad. Nada tiene que ver con lo que ellos intentan. No, porque en la ley de universidades están las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades. Y en el numeral 9, si mal no recuerdo, establece que la competencia de los mecanismos de ingreso a las universidades lo define el Consejo Nacional de Universidades. Entonces, está amparado ante la ley todo esto que se viene ejecutando desde el Consejo Nacional de Universidades, estas acciones que se están tomando y que, bueno, fue un elemento a incorporar en esta mesa de trabajo con la finalidad de decir, hey, a todos aquellos que se están prestando para generar algún mecanismo de exclusión en nuestras universidades, no lo vamos a permitir. Pero bueno, nosotros estamos convencidos que el camino es poder seguir fortaleciendo el Sistema Nacional de Ingresos. No es poca cosa decir que son 350.000 bachilleres que se registran en nuestro Sistema Nacional de Ingresos, que está abierto, que queremos aprovechar de invitar a todos nuestros estudiantes bachilleres que tienen la oportunidad ahora mismo de poder ingresar al sistema, de poder seleccionar la carrera de preferencia. Y bueno, esperar ya nuestros resultados en el mes de agosto, donde se estará dando como una preliminar, que estés asignado en tal carrera, en tal universidad. Después va a haber como un tiempo para que ellos puedan modificar en caso de que no hayan quedado en la opción que les deseaban. Y bueno, pasan como una segunda ronda de asignación. Pero todos nuestros estudiantes, esos 350.000, se registran en el Sistema Nacional de Ingresos y van a tener garantizado su cupo en la universidad pública. Eso es algo maravilloso, es algo que entonces no limita y no genera diferencia de que si tú vienes de un lugar a otro, si vienes de un liceo público o un liceo privado, que eso sí son los mecanismos que tienen estas pruebas internas donde le dan prioridad a los liceos privados y no a los públicos. Entonces creo que es importante destacar que lo bueno y lo positivo es que el sistema también va progresivamente mejorándose. Podemos hablar de que, bueno, no es perfecto, quisiéramos que asignar a todo el mundo bajo el sueño que tiene toda esa juventud. Ah, bueno, soñaste estudiar esto, vas a quedar asignado en tal universidad. Pero bueno, ha sido progresivamente. Ahora voy a sacar ahorita mi chuleta para decir cómo se maneja el algoritmo del sistema. Buenísimo. Mientras sacas la chuleta, Okay. Yo te voy a hacer otra interrogante, porque fíjate, Ariana, otra de las cosas que ya tú vienes allí desarrollando y que me permite a mí recordar lo que veía por allí en redes sociales, es que algunos hablaban de que eso no puede ser, que como todo el mundo va a entrar y va a tener oportunidad, que va a haber una saturación, que la oferta no es suficiente para atender toda la demanda. Y ya tú allí estás dando elementos que no tiene que ver, que nada tiene que ver esto de la oferta y la demanda en este caso. O sea, hay la posibilidad en las decenas de universidades públicas que existen, que es bueno que eso también se diga. O sea, no estamos hablando de hace 25 años, donde eran solamente la Universidad Central de Venezuela la que digamos, tenía el poder hegemónico de la educación universitaria. Estamos hablando de decenas de universidades que están en todo el territorio y que, de hecho, hoy día también, lo decía el ministro en un programa especial que tuvimos con él, donde él comentaba de la territorialización de la educación universitaria. Eso habla también de ese factor o de esa categoría de inclusivos que se ha dado en la educación universitaria. Y de allí entonces consultarte, Ariana, ¿qué hay de cierto entonces que esta cantidad de bachilleres, los más de 350.000 bachilleres, van a saturar la oferta que existe en las universidades? No. Nuestras universidades están preparadas. Claro, quisiéramos que estuvieran en muchas mejores condiciones nuestras universidades, pero se han ido ajustando a esa incorporación de nuestros estudiantes. Incluso parte de algo bonito que se hizo en todo este mes de junio, julio, fueron las Expo de Oportunidades de Estudio, donde todas las universidades
En esa expo presentaban su oferta académica, le dimos prioridad y mucha fuerza a las carreras que están vinculadas al desarrollo económico del país, a los motores productivos, y que, bueno, los estudiantes nos decían, yo no sabía que existían estas carreras, no sabía que tenía la oportunidad de estudiar, por ejemplo, turismo, agroecología, ingenierías, algunas carreras que, bueno, dentro de lo cultural venezolano siempre decimos, bueno, hay que estudiar derecho, medicina, carreras muy puntuales, pero cuando logran ver el abanico de oportunidades que existe de la Universidad Venezolana, además territorializada, como bien decía, los chamos dicen, ah, bueno, tengo esta opción también, y si no estudio esto, quisiera estudiar esto. Y bueno, parte de ese trabajo es seguir fomentando también la importancia de estudiar estas carreras que son necesarias para el país, que tienen menos demanda, pero que bueno, que estamos haciendo el esfuerzo que los estudiantes se motiven para estudiar estas carreras y que bueno, generan como un equilibrio en estas carreras que de alguna otra forma eran demandadas. Por ejemplo, la carrera de medicina es una de las más demandadas y más por nuestros mejores promedios, pero ahora no solamente lo da la UCB, tenemos otras universidades como la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez, que es una de las universidades que se ha territorializado y que cualquier chamo en cualquier barrio va a poder entonces estudiar medicina, y no solamente medicina integral comunitaria, sino que también tiene oftalmología, radiología, fisioterapia, otras carreras de la rama de la medicina que termina masificando y que se vincula también a esa necesidad que tiene el territorio, y que lo que estamos orientando es que nuestros estudiantes puedan elegir esas carreras pensando en que si yo me gradúo, por ejemplo, de fisioterapeuta, voy a poder aportar a mi comunidad que hoy necesita, por ejemplo, un fisioterapeuta. Entonces, parte de esa demanda hoy creemos que se ha logrado desvanecer en el hecho de que solamente estas carreras que siempre han sido elegidas, sino mostrar realmente la oferta académica que existe dentro de la Universidad Venezolana. Entonces, por ejemplo, dentro del algoritmo del sistema, habla de las variables y la ponderación. Entonces tenemos que, por ejemplo, una de las variables principales es el tema de las notas. Entonces, el 30%, o sea, entre mejor promedio, toma el sistema que el 30% vas a quedar entonces en esa Estamos carrera. hablando de los que tienen un promedio de 20, ¿no? Sí, 20, 19. 20, 19, 18. El otro promedio es por área de conocimiento, que ese sería el 20%. Entonces, por ejemplo, yo soy estudiante, pero me gustaba más como por ejemplo, comunicación, Ajá. lenguaje y comunicación. Soy buen estudiante en lenguaje y comunicación y quiero optar por una carrera que sea comunicación social. Como soy buen promedio en esa carrera, en esa materia, puedo quedar entonces en esa carrera, porque se parece a lo que a mí me gusta. Tenemos, por ejemplo, estudiantes que son buenos en matemáticas y quieren estudiar carreras vinculadas al tema de matemáticas. Bueno, el 20%, si eliges alguna carrera en esa materia que eres bueno, puedes quedar asignado. El otro es el 20%, que sería la territorialidad. Entre más cerca elijas la universidad, vas a poder quedar. Ese 20% es significativo y mucho más ahora que nuestras universidades están territorializadas. El otro son las carreras priorizadas, que es el 15%. Entonces, si tú seleccionas una carrera priorizada, ejemplo, medicina, las ingenierías, el área de la salud, entonces tienes un 15% para poder decir que puedes quedar asignado a esto. Y el otro 15% es lo socioeconómico, dándole prioridad, obviamente, a toda la juventud que viene del barrio, a esa juventud que se esfuerza diariamente en poder estudiar en nuestros liceos públicos y que son prioridad para este Sistema Nacional de Ingresos. Entonces, digamos que son variables que son importantes para nosotros, que también permiten desmontar esto de que no, los mejores promedios nunca quedan asignados en la universidad que quieren. No, todo lo contrario, los mejores promedios de este país van a poder quedar en su primera a tercera opción, igualmente los mejores promedios por liceo. Los de 19 y 20, de inmediato. Y los que son mejores, por ejemplo, el mejor promedio de un liceo X, que sea el mejor promedio sea 15, va a quedar de inmediatamente asignado. Y nosotros como federación, que obviamente el sistema no es perfecto, las universidades no son perfectas, pero nosotros como Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios asumimos el compromiso de acompañar a estos bachilleres para garantizar que esto que se está comprometiendo nuestro gobierno bolivariano se cumpla realmente, así que
cuentan todos nuestros bachilleres con el acompañamiento de nuestra Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios para garantizar que se inscriban en estas carreras donde han quedado seleccionados por el Sistema Nacional de Ingreso. Ariana, hay más inquietudes, pero te propongo que te quedes con nosotros, que continúes con nosotros porque necesitamos hacer una pausa necesaria y en la próxima parte me gustaría conocer también si se ha evaluado, porque otra de las opiniones que están por allí es que hay estudiantes que vienen de bachillerato y no tienen la capacidad para estudiar en un recinto universitario. Yo quisiera conocer la opinión de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, pero eso lo vamos a hablar al regreso. Ya venimos con más de este programa especial donde estamos hablando claramente qué es lo que pasa y por qué tanta crítica a esta medida que beneficia a la mayoría. Ya venimos con más. De vuelta ahí ya en la recta final de este programa especial donde estamos hablando claramente sobre lo que hay detrás de quienes se oponen a la eliminación de la prueba de admisión en las universidades públicas. Sigue con nosotros Ariana Llanos, presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, con quien hemos venido desmontando algunas matrices de opinión. Y dejaba en la parte anterior, Ariana, una de esas opiniones que se han viralizado por allí en redes sociales, y es que hay que hacer una prueba porque no es posible que la universidad reciba bachilleres que no tienen la capacidad y el conocimiento para cursar estudios universitarios. ¿Qué decir al respecto? Y bueno, en lo personal es indignante porque, bueno, nuestra educación, digamos que a nivel internacional tiene mucha relevancia. He tenido la oportunidad de viajar en otros países, acompañar algunos procesos de la educación pues en general, y aún cuando hemos tenido algunos tropiezos, entiéndase la pandemia, entiéndase las sanciones y las medidas coercitivas que de alguna u otra forma afectaron directamente en nuestro proceso de formación, nuestra juventud venezolana, por todos los mecanismos, nunca paralizó su proceso de formación. Hay gente que dice, bueno, no se acuerdan que tuvimos COVID, pero es que yo recuerdo que mientras que estuvimos en esa etapa del COVID, virtualmente estuvimos en ese proceso de formación. Nosotros enviamos tareas por internet, por correo, utilizamos muchos mecanismos para mantener la comunicación con nuestros profesores y no abandonar el espacio de formación. Y lastimosamente, bajo esta matriz que pretende de alguna otra forma minimizar los esfuerzos de nuestra juventud que se está formando en los liceos. Hablábamos temprano, no había hecho mención de eso, estábamos en un encuentro de políticas de admisión que se había generado con el Ministerio de Educación Universitaria, con todos los secretarios, vicerrectores de secretarías de todas las universidades del país, tanto públicas como privadas, y bueno, conversábamos algunos elementos que llevaba el ministro, como algunos argumentos no solamente teóricos, sino también de algunos estudios que han hecho algunas universidades. Y bueno, no hay diferencia entre ese elemento que se hizo a través de una investigación, no recuerdo qué universidad la hizo, y decía, bueno, entre el que es el de la universidad pública, el puntaje era 5, pero el de la universidad privada era 6. O sea, no hay mucha diferencia en la diferencia de dificultades que se le generó al estudiante de bachillerato durante la pandemia para poder adquirir algunas capacidades o para poder ingresar a la universidad. Sin embargo, la universidad
y la mayoría de nuestras universidades públicas tienen un ciclo introductorio. Ese ciclo introductorio pretende eso, ayudar al estudiante bachiller a fortalecer todos los elementos en materia de lenguaje y comunicación, materia de matemática, de precálculos, elementos necesarios, y por eso es que existen los ciclos introductorios en la Universidad Venezolana. Hoy vas a una universidad, la mayoría hoy dan programas nacionales de formación, y el ciclo introductorio permite eso, fortalecer eso que los muchachos vieron en bachillerato y que, bueno, que lo van a aplicar ahora en la universidad. Pero creemos que nuestro sistema educativo no puede ser excluyente, no puede colocar barreras dependiendo de que si vienes de tal liceo, que si tienes un promedio de 15 o de 19, porque un número no distingue si eres bueno o eres malo. Creemos que un chamo que se esfuerza diariamente para estudiar en el liceo y que con mucho esfuerzo logra inscribirse en la universidad, que confía además que puede formarse desde el sector universitario para aportar a su país, para aportar a su familia, es un chamo que merece estar en la universidad venezolana. Yo creo que eso es hermoso, poder mostrar que nuestra juventud apenas sale del liceo dice: yo quiero estudiar una carrera universitaria, quiero comprometerme en poder profesionalizarme y aportar a mi país y aportar a mi familia. Yo creo que eso es muestra de que realmente nuestra juventud está muy consciente que a través de la formación va a lograr aportar al país. Entonces, bueno, aquellos que pretendan ridicularizar a toda nuestra juventud porque de repente no sepa esto o aquello, creo que nuestra juventud está muy consciente de cuál es su papel. Además, hay que destacar también que hay mucha creatividad. Cada vez que te acercas a una universidad, que nos convocamos, por ejemplo, a las ferias que se hace a nivel científico, vemos que la creatividad de nuestra juventud está presente y que a pesar de que sí, es verdad, no podemos hacer un lado que de repente durante el COVID y por las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones, la calidad baja un poco, pero eso no limita el hecho de que nuestra juventud se quiera seguir preparando, que quiera acceder a la universidad y que tienen toda la oportunidad de hacerlo gracias al gobierno bolivariano. Ariana, nos queda poco, pero no quisiera dejar esta pregunta que puedo calificarla de un poco incómoda. Tal vez no para ti, sino para quienes no esperan que yo te haga esta pregunta. Y tiene que ver con lo que ha generado históricamente esta asignación de cupos en universidades públicas, donde yo puedo, como testigo, como alguien que lo vivió hace ya más de 20 años, presentas la prueba, pero tranquila, no la vas a pasar porque solamente hay 20 cupos y son pocos los que la pasan. Pero tenemos una opción, puedes pagarlo, puedes pagar tu cupo. Recién conversaba con personas allegadas que me decían que les estaba ocurriendo lo mismo con sus hijos. Entonces, ¿pudiese ser esto una de las cosas que están defendiendo algunos sectores por los que entonces dicen esta prueba no hay que eliminarla, debe mantenerse porque debo mantener el negocio? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, creemos profundamente que la universidad va a estar de puertas abiertas para todo aquel que quiere ingresar. No vamos a permitirlo. Nosotros muy conscientemente, la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, que logra agremiar todos los movimientos estudiantiles, presidentes de federaciones, de movimientos estudiantiles, de centros de estudiantes, todos aquellos que hacemos vida en la universidad, no vamos a permitir que la universidad la utilicen para negociar, ni que la utilicen para poder corromper todo esto hermoso que se ha logrado consolidar con la Revolución Bolivariana. Lastimosamente, hay personas que creen o pretenden generar esta matriz de opinión argumentando desde la autonomía para poder decir que están en contra de esta medida, pero nosotros no vamos a permitirlo. Nuestras voces seguirán llevando la verdad de lo que hoy se logra por la Universidad Venezolana, seguir demostrando que todo aquel que desee estudiar en nuestro país lo va a poder hacer y sin ninguna manera excluyente a través de sistemas u otros mecanismos que se inventen para poder corromper la Universidad Venezolana. Creemos que, bueno, que nuestro presidente Nicolás Maduro va a garantizar permanentemente que nuestra educación siga siendo pública y gratuita, y para eso no vamos a negociar y no vamos a discutir más. Todo el mundo se tiene que poner en sintonía
y estos mecanismos que excluyen a los estudiantes, que excluyen a la juventud, no va a ser un mecanismo o una limitante para que nuestros estudiantes ingresen a la universidad venezolana. Ariana, los sistemas se están adecuando para ser más inclusivos, pero si pudiese pasar algún joven que nos pueda estar viendo y que en algún momento le ocurra que va a la universidad y los mercaderes de la educación universitaria ya deben estar planificando otro plan para poder sacarle el negocio al tema de los cupos universitarios. ¿Con quién pueden ubicar, con quién se pueden contactar estos jóvenes que puedan atravesar una situación similar de la que ya estamos comentando? ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? ¿A través de qué puntos de contacto? Bueno, nosotros tenemos nuestras redes sociales, que es FBU Oficial, también nuestras cuentas personales, donde estamos generando, es importante decir que estamos generando un mecanismo para recibir denuncias, para recibir toda esta información que ha generado también que nuestra población puede decir, es verdad, a mí me pasó, las redes sociales han servido mucho para eso. Estamos recabando toda esa información y bueno, que ya corresponda que el Ministerio de Educación haga lo propio. Estoy segura que también las puertas del Ministerio de Educación Universitaria están abiertas para que se reciban estas denuncias, pero todos los estudiantes a través de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, FBU Oficial, están nuestras redes activas para poder recibir todas esas denuncias, esas propuestas de todos nuestros estudiantes bachilleres. Cuentan con nosotros. Estamos armando todo un plan para que en este proceso, después de la asignación, corresponde ahora el proceso de inscripción, que allí es donde todo el mundo como que aprovecha, no hagas la cola, pasa por acá. Bueno, nuestra Federación Venezolana de Estudiantes se activa protagónicamente para acompañar a todos nuestros compañeros bachilleres para que se inscriban y bueno, tengan garantizado su cupo en nuestras universidades. Ariana, gracias por acompañarnos esta noche y podernos aclarar muchos puntos que estaban por allí bajo las matrices de opinión que buscan empañar este proceso tan bonito. Así es. Gracias a ustedes también por la sintonía. Recuerden que estamos en redes sociales, @soykatyvega, @claramentebzla y nuestro canal en Telegram, Claramente, donde estaremos difundiendo esta información que hoy hemos compartido con toda Venezuela, pero que es necesario seguir replicando. Nuevamente emergen en medio de esta coyuntura dos modelos, uno que garantiza la exclusión y otro que garantiza la inclusión de todos los sectores y el acceso garantizado a la educación universitaria. Ponemos punto final así a este programa, deseando que haya sido de su agrado. Con libertad, amor y convicción, hasta una próxima oportunidad.